Bueno, me gustaría agradecer la oportunidad al Fórum Innovación Salud por la oportunidad de elaboración de esta mesa que tendremos el gusto de disfrutar en los próximos 40 minutos. El tema de la mesa de este momento: estrategias de incorporación de innovación, inteligencia artificial en los cuidados de la salud, lo que tenemos efectivamente de realidad, lo que es esperanza efectiva en el futuro próximo, y cuál es la distancia que estamos en innovaciones en los cuidados del día a día de todos nosotros que vivimos en el área de salud. Es un gusto muy grande participar del UComments. Yo soy Daniel Santos, soy médico neurólogo, titular de la Academia Brasileña de Neurología. Voy a estar aquí. Tuve la oportunidad y el gusto de invitar al doctor César Taurium. Doctor César Taurium es profesor de la Fundación Don Cabral, con grado en Economía por Universidad Federal de Río de Janeiro, posgrado en maestría en Ciencias de la Computación por PUC también de Río, y es profesor también de emprendedurismo del Núcleo de Computación Electrónica de la Universidad Federal de Río de Janeiro y partner y head de Digital Transformation Incorporated Ventures desde 2016. Al lado del profesor César Taurion, profesor Jefferson Gómez Fernández, que es vicepresidente de la Asociación Brasileña de Telemedicina y Telesalud, ABTMS, coordinador del programa de educación Digital Health Intermedicine de la Asociación Paulista de Medicina y presidente del Global Summit Medicine and Digital Health, y también profesor y coordinador de muchas iniciativas de capacitación MBA de salud en telemedicina y editor de la revista de telemedicina de la Asociación Americana también. Dr. Jefferson también es neurólogo y también es miembro titular de la Academia Brasileña de Neurología. Quería agradecer la presencia de ustedes dos en esta oportunidad. Tendremos 40 minutos y yo quería empezar con un desafío a ustedes dos, profesor César y profesor Jefferson. El desafío es saber en qué momento estamos de una forma global y una realidad más local en nuestro país, en lo que se refiere a la incorporación de innovación en el área de inteligencia artificial, direccionada al profesor César, y en el área de innovación dentro de la telemedicina en Brasil también. Bienvenidos, profesor César, profesor Jefferson. Yo les paso la palabra. Profesor César, si puedes empezar, por favor, y dar la oportunidad a todos nosotros. Gracias. Excelente estar aquí con ustedes, con Jefferson. Ya intercambiamos ideas hace mucho tiempo. Daniel, que yo conozco hoy. Una rápida recapitulación e inserir el contexto. Mis actividades ligadas a inteligencia artificial van al final de los años 80. En esta época yo trabajaba en un gran grupo en Brasil y hicimos uno de los primeros sistemas. En la época se llamaba Expert System, sistemas especialistas,
una vez que era inviable trabajar con redes neurales o con sistemas de aprendizaje de masa. No teníamos datos, no teníamos capacidad computacional suficiente. Fue una experiencia interesante, pero se ha mostrado dónde podrían ir, más principalmente cuáles son las limitaciones básicas que tendríamos que captar el conocimiento de una persona e incorporar en código. Eso era la idea inicial del sistema que se llama inteligencia artificial. Y hay algunas cosas que absolutamente no puedes captar. Una cosa que está en el manual, por ejemplo, de análisis de crédito, es fácil de poner, pero la percepción, intuición del analista de crédito, el ojo con ojo, por la entonación de voz, yo aprobé el crédito. ¿Cómo vas a poner eso? ¿Cómo se pone eso? Entonces, después estuve durante mucho tiempo como director de nuevas tecnologías de IBM y viviendo este mundo de centros de investigación en Brasil. Y fue la época que empezó a hablarse más intensamente en aprendizaje de masa, que también no es novedad. La primera vez que este tema apareció en 1959. Parece que la gente lo vieron ayer, surgieron hace mucho tiempo, pero con máquinas disponibles, con datos cada vez más a nuestra disposición, era posible, sí, poner algoritmos más sofisticados y empezó a hacer una serie de cosas. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Indiscutiblemente, toda la tecnología evoluciona en una cierta secuencia. Tienes una fase inicial de mucha emoción y poca información. El famoso hype, donde estás entusiasmado con la tecnología y después que la cosa está más madura, das más racionalidad, más información para la toma de decisiones. Es aprendizaje y la evolución normal de cualquier tecnología. Inteligencia artificial está pasando por como muchas olas, estamos en una de estas, en donde mucho entusiasmo se cree que va a resolver todos los problemas del mundo. No va. Es un desafío muy grande. Tenemos una serie de dificultades todavía a enfrentar. Durante nuestra plática vamos a hablar, pero indiscutiblemente quiero llamar la atención para algunos. La inteligencia artificial, a pesar de decirnos que es inteligente, no es inteligente. Es un conjunto de modelos matemáticos que interactúa con datos y presenta determinados resultados. Tú puedes aplicar donde estés, indiscutiblemente, una cierta dosis de aceptación de riesgo, que es probabilístico, no es determinístico. Hay una gran probabilidad de acertar, pero hay una probabilidad de error en cada interacción que haces no sabes si va a dar correcto o incorrecto. Entonces, el ser humano nunca puede salir. Entonces, en esta fase inicial del hype, surgieron muchas frases bombásticas. Vamos a acabar con radiólogos, vamos a acabar con determinadas prácticas médicas y la máquina va a sustituir. No, no va a sustituir. La máquina no tiene buen sentido, no es inteligente y la máquina es muy susceptible a cambios. Entonces, ¿cómo estamos hoy en día en términos de aplicación de inteligencia artificial en la salud? Una fase de aprendizaje. Ya vimos muchas cosas, no funcionan. Ya vimos dónde se puede aplicar en una gran parte y dónde no se debe y no se puede aplicar. Ya hemos visto que es mucho más difícil que lo que se imaginaba. No es simplemente tomar un algoritmo y hacerlo y rodar, porque sales de un local y vas al otro. Los datos son completamente diferentes. Por ejemplo, radiología, tienes equipos diferentes, protocolos diferentes, luminosidades diferentes, como aprendió en determinado contexto y tendrá una selectividad baja en otro contexto. Entonces aprendimos todo esto. Esta fase que estamos de una cierta frustración es extremadamente positiva, porque dejamos de lado la magia, el mundo va a cambiar con IA. No necesitamos más de médicos, ni de abogados, ni de chofer, todo va a ser automatizado. Y vimos que eso no es verdad. Esta mayor maturidad, esta mayor racionalidad nos apunta a los caminos correctos. Entonces yo veo que la inteligencia artificial empieza poco a poco a permear todos los sectores, indiscutiblemente la medicina también tiene esas barreras, como dije. Hay dificultades específicas de medicina, de reglamentación y
una baja maturidad digital en todos los actores, se ve mucho papel y pocos datos digitales. Y obviamente estamos en el principio de esta curva de adopción madura. Entonces yo creo que a lo largo de esta década y la próxima, vamos a ver muchos impactos de aplicación de inteligencia artificial en la medicina, como en todo, pero de una forma correcta, no en este hype que estábamos viviendo, que realmente era pura especulación, todo era marketing. No lo escuchamos, disculpen. Daniel, estás sin micrófono. Sí, ahora sí. Gracias, profesor César. Vamos a dar secuencia a la discusión, abriendo la palabra al profesor Jefferson. Y yo creo que el profesor Jefferson también, en este espacio de tiempo que tenemos, si pudiera nos actualizar antes de nuestra discusión sobre innovación en el área de telemedicina. Ok. Gracias, Daniel. Es un gusto estar aquí contigo y con César. Agradecer la oportunidad de estar intercambio de ideas con ustedes. La telemedicina y un approach con inteligencia artificial, que es el punto principal de nuestro evento. La telemedicina, que es de una forma definida más simple, como es los cuidados de las personas por los médicos a partir de las tecnologías de información y comunicación cuando los dos están en locales diferentes. Cuando hablamos, digamos, profesionales, tendremos nombres específicos, teleenfermería, telenutrición, pero es un nombre que intenta abarcar todo, que es telesalud. Entonces me gusta de empezar con esta definición para estar más claro la tecnología que utilizamos. Y la pandemia trae un crecimiento amplio de la telemedicina, principalmente en la teleconsultación, que es el momento en que el médico atiende por una plataforma virtual a un paciente o una paciente. En otros países eso ya existía hace muchos años. En Estados Unidos, por ejemplo, la primera teleconsulta registrada fue en 1956 en la Universidad de Nebraska. En esta época no había internet y se hacía por un canal de televisión. Imaginen el costo de esto, pero fue una situación experimental para demostrar la viabilidad de cuidar de la gente a distancia y empezó con la psiquiatría. Vemos que los psiquiatras de la época eran más avanzados, fueron más innovadores. Y a la medida en que empezó a ser más barata la tecnología y hoy tenemos un computador más potente que el hombre en la luna, llevó el nombre a la luna, empezó a expandirse. Y en Brasil, la teleconsultación médico-paciente solo pudo ser iniciada cuando vino la pandemia. En función de la necesidad de poder vencer la barrera de la distancia, la orientación era aislamiento, esté en casa, precisamente los que más edad y con comorbilidades. Entonces hubo un crecimiento muy grande en Brasil, en todo el mundo también, lógico, ha crecido, pero en muchos países ya habían experiencias anteriores. Nosotros construimos en estos 2 años y ha sido una experiencia muy positiva. Son miles de personas hoy en día son atendidas por telemedicina y telesalud, sea por hospitales, sea por empresas enfocadas en esta área, sea por operadores de salud, sea por médicos y en sus consultorios, y sea también de las otras modalidades de la telemedicina, como es el caso de apoyo al diagnóstico, orientaciones a distancia con consultas y monitoreos, que es uno de los diferenciales de la Sinapse, haciendo un poco de divulgación de Sinapse. Hay ventaja del programa de modelización de pacientes neurológicos que están en situación crítica. Este avance está creciendo y vino para quedarse, no tendrá, no va más para atrás. Y nos ajustamos en la situación porque la ley que ha permitido la teleconsulta
la ley 10.828, 1989, cierra cuando el ciclo de emergencia con institución pública de interés nacional que ha sido liberada por el Ministerio de la Salud, que va a terminar en 30 días a partir de su publicación, hace 2 semanas. Entonces, la necesidad de una nueva ley que permita continuidad de la utilización de este beneficio. Eso se está discutiendo en el Congreso. Tuve la oportunidad de participar de muchas discusiones con los diputados que están llevando esta condición. Recientemente han aprobado el proyecto de ley sustitutiva en el Senado, que se puede hacer la discusión adicional y a partir de ahí definir la ley, el texto final para llevar a la sanción de la Casa Civil del presidente de la República. En este intermedio, los procesos administrativos tienen su rito. Tenemos un momento de elecciones, muchas atenciones van volcadas para las elecciones. El Ministerio de la Salud va a publicar un acto normativo para mantener esta posibilidad en curso, esta situación en Brasil. Y entrando un poco en complementando lo que César decía, dentro de la telemedicina, de la telesalud, también se utilizan funciones que involucran inteligencia artificial, pero todo lo que dijo César se aplica también a esta utilización, además de tener claro las limitaciones de las funciones que utilizan inteligencia artificial. En el momento tenemos esta visión que es una perspectiva muy, muy buena, muy interesante para el futuro, pero todavía hay mucho hype, mucha expectativa. Está muy de moda hablar, el médico va a ser sustituido, pero en inteligencia artificial, y estoy de acuerdo con César, que inteligencia es un poco complicado. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Las experiencias que no sean las que los datos se ponen, pero que nosotros como profesionales conocemos. Eso involucra toda una proficiencia que no se puede transformar en fórmulas matemáticas, en algoritmos. Es un proceso extremadamente dinámico, pero de cualquier forma se busca algunos aspectos fundamentales para comprender cuánto la inteligencia artificial le puede ayudar, sea en el diagnóstico, sea en decisiones terapéuticas. Entonces, yo entiendo que la inteligencia es una asistencia al médico para contribuir con informaciones, contribuir con proposiciones de funciones que se deben evaluar por el médico. La decisión debe ser del médico. Y el hecho que el médico no entiende muy bien cómo las cosas se procesan dentro de esta caja negra que está todos los algoritmos, es una desconfianza. ¿Cómo se puede resolver esa desconfianza? Es con evidencias, trayendo evidencias con función que utiliza la inteligencia artificial para diagnóstico. O sea, ¿cuál es la acuracia? ¿Cuál es la capacidad de tener un diagnóstico correcto? Y se diga, área de imagen es una donde la inteligencia artificial se desarrolla más porque sigue estándares determinados. No va a analizar las imágenes de tomografía y a partir de ahí, aquí hay sangre, aquí no hay sangre. Es más preciso, disminuye margen de error. Pero al final, la interpretación final debe ser del médico, así como toda y cualquier otro auxilio que se tenga, con sistemas de apoyo a la decisión de diagnóstico terapéutico que utilizan inteligencia artificial y vienen a contribuir para disminuir y aumentar la probabilidad de acierto. Pero hay que tener estudios clínicos de acuracia, pruebas de acuracia para ver la sensibilidad, cuánto de porcentaje detecta y cuál es la especificidad, cuál es el porcentual que tiene correcto, porque no hay 100% para todo. Esta información es fundamental para el médico tener más opciones. Entonces, la necesidad de demostrar por estudios libres cuál es la acuracia. La misma cosa para el diagnóstico.
es verificar si realmente apoya la decisión terapéutica. Tenemos, por ejemplo, reciente Watson en IBM, que ha sido lanzado con mucho marketing y había un camino muy interesante, este camino. Como lo dijo César, hay que perfeccionar y que hoy dejó de utilizarse para finalidades que tenía, que era apoyar la cuestión de la terapéutica oncológica, porque empezaron a surgir un montón de errores y en realidad muchos factores que se relacionan con esto son los datos que entraban y empezaron a entrar datos que empiezan a distorcer la información y al final entra la información distorcida, sale distorcida también. Empezó a generar una inseguridad que no fue adelante. Entonces la expectativa viene de mucho tiempo, si no me engaño, es una publicación de la década de 70, eran maravillas de la inteligencia artificial para en poco tiempo, pero ya pasó este poco tiempo y todavía estamos con ejemplos como este. Y para finalizar, es interesante porque hoy yo escucho personas que atrás, internacionales, americanos, que hablan sobre esta función de la tecnología digital y ahora están más estudiados. Hace 10 años esa persona, una ponencia muy buena, pero con predicciones para 10 años, que el año pasado, y la gran mayoría no pasó. Entonces yo vi una presentación recientemente donde decía los próximos 10 años hasta 2010 o 50 años. O sea, ya ha alargado el tiempo, el plazo, el margen de error no estaba bien. En 50 años tal vez, pero me pareció interesante porque cuando yo lo vi, muy divertido. 10 o 50 años, él dijo. Hay mucha cosa adelante, pero sin duda, entre inteligencia artificial con otras tecnologías, como otras herramientas, otros modelos, viene para nos ayudar y más una vez necesitamos saber, tener buen sentido y sabiduría para poder saber no solamente cuándo, pero cómo utilizar. Entonces me parece que es un camino importante y nosotros seres humanos no vamos a ser sustituidos por los robots de las ficciones. Vamos a tener nuestra vida facilitada y los médicos no van a ser sustituidos. Tendrán su actividad profesional facilitada. Daniel. Gracias, Jefferson. Un comentario fundamental y yo quería, en verdad, dar continuidad a nuestra discusión y hacer otra pregunta con relación con lo que los dos profesores tuvieron la oportunidad de comentar con nosotros, es que básicamente decir que lo que el profesor César ha comentado describe la realidad de lo que vivimos actualmente, que es una percepción más realística sobre la forma de incorporación de los métodos de innovación de los cuidados y trayendo también un poco de la visión del profesor Jefferson de cómo esta visión más realística también es de una cierta forma direccionada por parte de nuestras discusiones regulatorias. Son parte de una realidad mundial, pero específicamente, más peculiarmente, desde el punto de vista brasileño, esta estrategia regulatoria, esa iniciativa regulatoria tiene un poco más de fuerza. Vaya a acordarse que vivimos en una discusión muy grande sobre el financiamiento de investigaciones en áreas de inteligencia artificial e innovación, en áreas de salud, y en paralelo a esto ya tenemos regulamentaciones sobre la protección de la Ley General de Protección de Datos, reglamentación, estamos caminando a una tercera reglamentación ya en la telemedicina y caminando para una reglamentación de discusión en el Congreso sobre el uso de la inteligencia artificial. Entonces ya tenemos una oportunidad de reglamentar cosas que tenemos todavía muchos desafíos, muchos retos para desarrollar. Y yo quería entonces hacerles una pregunta. Yo cuando me formé en médico, profesores, esto fue en 2004,
para entrar en una unidad de terapia intensiva, yo no tenía computadores, yo escribía todo a mano en los reportes. Hoy yo no tengo más papel. Salí de un CTI, hoy donde no hay más papel, básicamente, yo insiro todos los datos en un sistema. Pero si voy a un otro hospital, voy a inserir en otro sistema. Y voy a bajar a la emergencia para tomar una decisión sobre, por ejemplo, tratar o no tratar un AVC isquémico o un AVC. Yo tengo un apoyo de un sistema de inteligencia de datos en interpretación de una imagen, pero yo no tengo este mismo apoyo en otro hospital. Este sistema de datos es basado en estudios que se hicieron en el hemisferio norte, la población básicamente diferente de la población que tenemos en Brasil, en el hemisferio sur, una realidad diferente. Estos desafíos se imponen cuando, por ejemplo, vas a intentar hacer investigación en áreas de monitoreo o de pacientes neurológicos graves, como los de inteligencia artificial, y quieres tener accesos a datos de nosotros, y los datos son menos robustos que la recolección que se hace en instituciones que invierten bastante en investigación, como pasa en el hemisferio norte. La pregunta que les digo es la siguiente. Es el momento del profesional de salud habilitarse o adquirir herramientas para intentar ayudar, el incorporar en los cuidados o en la comprensión de estas investigaciones o en la comprensión de estas nuevas herramientas de innovación, conocimiento de ciencias de computación o no, porque muchas veces estamos en una distancia muy grande entre lo que es comprensión de la herramienta y una crítica en la intervención. Debemos, entonces, nos amparar con habilidades que no son parte de nuestro currículum para la mejor comprensión de la salud digital, como dice el profesor Jefferson, y para comprensión de la aplicabilidad de la inteligencia artificial como método de intervención, el profesor César. ¿Puede empezar, Jefferson? Bueno, la pregunta es muy interesante. Esta fluencia digital, en un pequeño paréntesis, todavía debemos mejorar muchas cosas en términos de reglamentación inteligencia artificial en el mundo y en Brasil. Reciente discusión que se hizo en propuesta de reglamentación, en mi entender, extremadamente mal hecha por el legislativo sin el conocimiento de lo que es inteligencia artificial, con muy poca participación de personas que conocen el asunto. Fue más digamos, por aparecer políticamente, exposición política que un proyecto de país, que vemos cosas más serias pasando afuera. Eso me deja muy preocupado con la forma más liviana con que los datos son tratados. La cuestión es fundamental, no adelanta capacitar algoritmos como conjunto de datos y después ponerlos en otro contexto. Es como capacitar vehículos autónomos en carreteras alemanas y después en el interior de Brasil. No va a reconocer las pistas, no va a reconocer absolutamente nada y no sabe. Acordándonos que el sistema de inteligencia artificial no es inteligente y no tiene buen sentido. La respuesta que puede dar es extremadamente bizarra y por ser una caja preta no tienes explicación por qué llegó a aquel resultado. Ese es el lado dantesco de la cosa. Ahora vamos al lado positivo. Las tecnologías como estas, inteligencia artificial, amplifican, y voy a tomar un ejemplo de Jefferson, la capacidad del médico. Somos muy limitados seres humanos en lo que se refiere a variables. Vamos a relacionar 3, 4, 5. Por eso en algunas situaciones los médicos, como cualquier otro, determinan pocos parámetros. Linfoma clasifica 1, 2, 3, 4, nivel de gravedad. Puedes realmente
correlacionar pocas variables. Una máquina puede hacer correlacionar muchas cientos de variables y ayuda al médico a la toma de decisión. No sustituye el médico en la toma de decisión. Y como también no sabemos si la asertividad 80-90%, en aquel caso específico va a estar en los 80 o en los 90. Cada caso es un caso. Debo utilizar esto como una ayuda médica, como una ayuda profesional que me va a acordar algunas cosas y va a complementar otras. Pero para esto yo debo comprender un poco más lo que es esta tecnología. Es como cuando tenemos smartphones. Ya sabes utilizar los smartphones, utiliza hasta cualquier aplicativo. Haces reservas de billetes de avión, coche, todo eso. El profesional de medicina tiene también comprender la tecnología porque ya es parte de la actividad profesional. En cualquier otra actividad profesional puede ser integrada. Integrar executivos financieros también, que comprenden finanzas, sí. Pero sí, hay una pesquisa que fue hecha recientemente, hecha por Harvard, que muestra que 70 a 80% de las contracciones que las grandes empresas hacen para ejecutivos financieros les exige experiencia digital. Sin conocer el mundo digital, no es posible. Va a estar fuera del mercado. Eso afecta al abogado y al médico también. ¿Hasta cuánto puedo confiar en ella? ¿Cuánto puedo usarla? Sí. No hace falta que yo sea un conocedor de los modelos matemáticos, eso, aquello, no. Pero ¿hasta cuánto puedo confiar en ella? Como profesional también, eso me puede influenciar. Eso puede influenciar en los procesos regulatorios. Los profesionales, de una forma general, en el Brasil especialmente, no participan activamente de discusiones regulatorias. Regulatorias, pero que es algo muy importante para las profesiones. Generalmente hay un pequeño grupo que decide eso y habla con el legislativo, pero son cosas que no benefician la mayor parte de la sociedad, los profesionales, las personas que son influenciadas por eso. Voy a decirles un ejemplo de algo que pasó. En 2018 hice un análisis sobre mí, no completa, pero focada en algunos marcadores como alimentación, después de los ejercicios. Costó un poco más de $100 en 2018. Nos salió que era millones de dólares hace muchos años, ahora solamente $10. Llevé mi resultado para endocrinologista. Ellos analizaron mis resultados. Qué bien esos marcadores están muy buenos, pero no sé lo que hacer con ellos. Porque hace como 50 años, cuando se graduaron en medicina, no, antiguamente la gente no miraba el DNA, examen de DNA. Veían solamente como colesterol, LDL, saben solamente mirar las cosas que hacían antiguamente. O sea, el profesional de medicina hoy día tiene ese desafío de desarrollar esas calidades. Las consultas, o sea, el médico hace sus consultas y no tiene tiempo de reciclarse. O sea, a veces con prospectos de remedios o entonces en congresos puede aprender más cosas. Sí, los congresos también son bien hechos, pero realmente el médico no está actualizado y pierde la capacidad de amplificar su trabajo. Entonces, aunque hay las excepciones de la inteligencia artificial, yo veo un futuro de 20, 30, 40, 50 años. Yo probablemente no voy a ver eso. Pero el médico que sepa utilizar la inteligencia artificial va a ser mucho más eficiente que un otro médico que no sepa utilizarla. No es que la inteligencia artificial va a sustituir al médico, pero lo va a ayudar. La profesión médica va a ser asistida por las tecnologías disponibles.
quizás un smartphone o alguna cosa que esté con el médico. O sea, tecnología, la tecnología hoy día también ya hace parte. Hay como más de 300.000 aplicativos disponibles en App Store para medicina. Hay muchos que pueden ser muy malos, pero hay 300.000 para cualquier cosa que tenemos en medicina. Hay un aplicativo en el celular. Entonces, ¿cómo voy a certificar que un determinado aplicativo puede pasar las informaciones a mi médico, que mi latido cardíaco, que mi corazón no está latiendo bien, que mi presión arterial tampoco está bien? Entonces, hay aplicativos que pasan las informaciones para los médicos. O sea, o entonces el médico puede pensar, este aplicativo, podemos confiar en él para hacer una diagnosis clínica. Entonces, acá quiero también añadir algo que César ha dicho. Mi actividad profesional es exactamente la actividad de educación educativa. Entonces, hablar para empresas, compañías. Hace como 20 años que hago eso. La Facultad de Medicina en la PUC. Cuando empecé a trabajar con gestión e innovación, tengo mis aventuras también afuera. También soy coordinador de un curso de gestión en la nueva Medical School de Lisboa. Ya estaba lista. Ese curso es presencial, pero con la pandemia se tuvo que retardar un poco. También tenemos la sede en Suiza, la sede. La capacitación profesional en una visión global es muy importante. Entonces, la inclusión de la telemedicina y telesalud fue bien intensa, pero todavía hay la necesidad y un espacio muy grande para capacitar a los profesionales en esto. Entonces, estas cuestiones que estamos trayendo para la charla es cómo podemos llevar a diferentes niveles la información, el crecimiento, la experiencia para aquellos que están adelante en la batalla y en la guerra. O sea, los pacientes, los médicos, las personas en la unidad de tratamiento intenso que necesitan y que usan la inteligencia artificial y cuando usan. Entonces, por ejemplo, también hay una similaridad con los remedios, los fármacos. La tecnología clínica busca traer una calificación a los médicos para que ellos puedan ser guiados en la tomada de decisión. Algunos van profundo en ese tema y terminan enseñando también como profesores de eso, pero médicos que también actúan en esa área, que conocen conceptos, pueden decidir cómo pueden hacer la medicación para el paciente, cuánto dosis, la cantidad de la medicina que el paciente va a tomar. O sea, podemos generalizar los resultados de una prueba para muchos pacientes, ¿no? La acción digital también tiene que ver con eso. Inteligencia artificial, blockchain, etcétera, etcétera. Para saber y pensar, ¿qué es eso? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la medicina, telemedicina, telesalud? ¿Cómo es hecha? ¿Cómo debe de ser hecha de una manera, de una forma correcta? Entonces, el médico tiene que pensar en términos, o sea, de forma práctica, ¿debo usarlo o no? O sea, ¿cuál es la especificidad de esa función? ¿Qué es en el área del tratamiento, de la efectividad? ¿Cuál es la efectividad de esa solución? Siempre siendo también apoyada por el médico. Creo que la decisión final es del médico, eso es siempre muy importante. Creo que eso es algo muy importante. Entonces, con la telemedicina hemos intentado
capacitar los médicos en diferentes niveles. Entonces sabemos que en Alemania y en otros países puede ser prescrita. Entonces la toma de decisión debe ser tomada en el conocimiento. Genial, profesores, genial. Quería agradecer mucho a la presencia de ustedes dos acá. Sé que su tiempo tiene mucho valor, muy valoroso. Ustedes son muy calificados, recalificados. Creo que es una gran oportunidad para quienes quienes han podido escuchar. Yo como médico en la asistencia también incorporamos muchas soluciones innovativas en nuestro cotidiano, como el ultrasonido. Lo hago en mi celular, desde mi celular hoy día. Pero antiguamente estábamos una, una máquina muy grande como un refrigerador, muchas sondas. Pero hoy día, entonces para pacientes que tienen AVC también, tenemos intervenciones que fueron muy bien diseñadas en ensayos clínicos, pero que tiene un desafío muy grande de incorporar personas en nuestra realidad. Me les quería decir que yo soy también muy entusiasta de todo eso. Pues cuando fui a los Estados Unidos, tuve que aprender a hablar inglés. En Alemania tenemos que aprender a hablar alemán. Entonces, también tenemos que aprender a hablar el lenguaje de la ciencia de datos. Necesitamos hablar Python. O sea, no necesitamos conocer muchísimo, pero necesitamos saber mirar, leer la información en un artículo, recibir la información de una misma manera como por ejemplo, hoy día podemos también criticar de una forma mejor los artículos. En la media también, estamos discutiendo antes, hablábamos antes, qué medicina o no funcionaba para la COVID, qué podría o no ser utilizado. Seguramente eso va a demorarse, se va a mejorar. Entonces, quisiera agradecer muchísimo la presencia de ustedes, de Comex, y también que sigamos ahora el congreso, suerte a todos, que ese evento puede ser muy bueno. Abrazo para todos. Abrazo a todos. Hasta la próxima.